Bienvenidos a Energía 21. Hoy nuestro programa es fuerte. Varias veces hemos tratado el acuerdo entre Argentina y Chevron, pero nunca la denuncia realizada a la Presidenta de la Nación. Y esa es la temática de nuestro encuentro de hoy. El legislador porteño Alejandro Bodart, en forma conjunta con el doctor Enrique Viale, hacen una denuncia diciendo que la presidenta abusó de su autoridad e incumplió los deberes de funcionario público. Vamos a conversar en el encuentro de hoy entonces con el diputado Alejandro Bodart, pero primero quien hace posible el encuentro. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Diputado, ¿qué lo llevó a poner los ojos en el acuerdo que se firmó entre Argentina y Chevron? Bueno, lo primero es que esta compañía es una compañía que venía de haber tenido una denuncia muy grande en Ecuador, donde precisamente por el desastre ambiental que hizo ella y una compañía asociada que es Texaco, el Estado la expulsó de Ecuador y le inició una demanda de cerca de 20.000 millones de dólares. Demanda que le pidió al gobierno argentino que mantuviera vigente cuando el gobierno ecuatoriano se enteró de que venía Chevron y que lamentablemente se tapó. Entonces, conociendo a la empresa, conociendo también el método extractivo del que se estaba hablando, que era el tema del fracking, que ha sido prohibido en cerca de 20 países ya porque está provocando consecuencias ambientales tremendas. Bueno, todo eso a nosotros nos mantuvo en alerta. Ahora, cuando vimos el decreto que firmó la presidenta, también nos enteramos de que había pasado por encima de varias leyes nacionales, que sobre todo la ley de hidrocarburos, que plantea una serie de normas que se tienen que cumplimentar en la explotación petrolera, y más cuando se habla de empresas extranjeras, y que el decreto de la presidenta se lo llevaba puesto a toda la ley, ¿no? Además de otras leyes, también la de tratamiento de residuos tóxicos, todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, porque esa zona, ¿no es cierto?, es una zona que es parte de las propiedades de los pueblos originarios, a los cuales no se les consultó. Bueno, se estaban configurando una serie de delitos, entonces ahí empezamos a estudiar, hicimos esta presentación con Quique Viale, que es un ambientalista de larga trayectoria. ¿Por qué la denuncia es contra Cristina Kirchner, contra la Presidenta de la Nación, y no contra el secretario de Energía, el presidente del YPF, algún funcionario de las cámaras, etcétera? Bueno, primero porque nosotros creemos que el delito que se está cometiendo arranca con el decreto firmado por la presidenta. Desde ya, la demanda es contra la presidenta y todos los funcionarios que han intervenido en el proceso, por lo tanto no se va a salvar tampoco, ¿no es cierto?, ninguno de los funcionarios que estuvieron al frente de YPF, incluso también autoridades de la provincia de Neuquén, ¿no?, porque todos han configurado para mí el delito. Ahora, acá es importante entender que esta empresa puso como condición para venir una serie de pautas violatorias de la ley, y entre ellas le puso una condición a la presidenta, que quería un gesto político que involucrara a la presidenta del país. Y por eso la presidenta firmó el decreto 926, que es el decreto que habilita todo el marco regulatorio. Días después de ese decreto se firma el acuerdo YPF-Chevron. Sin ese decreto no había acuerdo YPF-Chevron. Sin ese decreto no había una serie de pautas violatorias de las leyes. El propio decreto también comete otro gran error. La legislación argentina, más allá de que yo no lo comparto, pero le dio la autoridad plena de todos los recursos a las provincias. Por lo tanto, la presidenta no tiene ningún tipo de potestad como para autorizar un marco regulatorio pasando por encima, ¿no es cierto?, de las provincias. Ahí comete otra falta, que incluso hasta lo hace anticonstitucional, ¿no es cierto? Entonces, es la presidenta la que arranca el proceso, porque si ella no hacía todo esto, no había acuerdo, y entonces por eso nosotros iniciamos la causa contra la presidenta. La denuncia concretamente dice abuso de autoridad, incumplimiento de deber de funcionario público y tentativa de contaminación ambiental por fracking. Así es, sí, sí. En relación a lo primero, tiene que ver con esto. Un decreto no puede ir por encima de una ley. Ella lo que tendría que haber hecho, si quería crear este nuevo marco regulatorio,
es haber mandado una propuesta al Congreso, y el Congreso tendría que haber cambiado la ley de hidrocarburos o sacado una nueva ley que lo reemplace. Ahí ustedes ven el abuso de autoridad. Totalmente, sí, y la falta de deber de funcionario público, porque un funcionario público tiene que cumplir la ley, no violarla, ¿no? O sea, acá nosotros no estamos en una monarquía, no puede hacer lo que quiere la presidenta, tiene que atenerse a las reglas. Por ejemplo, lo que pasa es que esta empresa, puso una serie de condiciones que son violatorias de la ley y se las aceptó. Por ejemplo, la libre disponibilidad del 100% de sus ganancias. O sea, nosotros estamos entregándole a esta empresa que todo lo que gane con nuestro petróleo puede llevárselo afuera, cuando las leyes protegen, ¿no es cierto?, el interés nacional y plantean que hasta el 30% de la inversión tiene que reinvertirse en el país. A esta empresa se le permitió que se lleve todo. Le han permitido también que el 20% de la explotación se la pueda llevar afuera, o sea, pueda exportarlo sin pagar ningún derecho, ningún canon, ni ningún derecho de exportación. Y encima, si la Argentina necesitara parte de esa producción para aquí, lo puede vender a precios internacionales. O sea, se le ha garantizado, bueno, que haya tribunales exteriores que sean los que fallen si hay algún litigio. O sea, son condiciones leoninas para el país, las que se conocen, porque encima también hay cláusulas secretas todavía, que no se saben. Se cometió una aberración que es hacerle votar a la legislatura de Neuquén a favor o en contra de un acuerdo que no conocía, que nunca tuvieron en sus manos los legisladores. O sea, está plagado de irregularidades todo el tratamiento. Y yo me planteo algo. Acá ya se nos prometió, y eso es un poquito yendo a lo que planteaba Galuccio en esa solicitada, él plantea que con este acuerdo la Argentina, bueno, nuevamente va a ir al primer mundo, va a tener acceso a tecnología que nunca de otra forma iba a tener, y que bueno, que vamos a ir al pleno abastecimiento. Ahora, es lo mismo que nos prometieron en los 90 cuando se privatizó todo el petróleo, y el resultado de eso fue que no solo nos fuimos al primer mundo, sino que terminamos con más desocupación, con más problemas económicos, con más pobreza, y los que se enriquecieron fueron las grandes empresas, que con nuestros recursos naturales terminaron haciéndose, ¿no es cierto?, ganancias extraordinarias. Va a pasar lo mismo con esto, pero con un agregado, que además de que con estos acuerdos se les permite todo, se suma la contaminación, o sea que no es un tema menor. El fracking es altamente contaminante y contamina de por vida, porque terminan rompiendo todas las napas, terminan metiendo para fracturar la roca químicos que después terminan inutilizando la zona. En Ecuador se inutilizaron prácticamente cientos de kilómetros cuadrados, que hoy no tienen ninguna forma de utilizarse. O sea, estamos permitiendo algo que es tremendo, porque toda esa zona va a quedar inutilizada. Entonces, y ojo, arranca por Vaca Muerta, pero el decreto plantea la posibilidad que el mismo método extractivo se lleve a otros lugares. Entonces, por eso hay emprendimientos, se está estudiando en Entre Ríos, se está estudiando también en Mendoza, o sea, se está estudiando para todo el país. Entonces, si esto pasa, después vamos a tener problemas que ya hemos empezado a tener, por ejemplo, con la megaminería, el tema glaciario. O sea, estamos teniendo muchos problemas porque se le está permitiendo a empresas que hagan lo que quieran, incluso violentando la ley, y que nos dejen consecuencias que son tremendas. Entonces yo no sé cuál es el negocio para la Argentina de esto. O sea, que lo que siempre terminamos, ¿no?, que es un negocio para otros y para nosotros quedan los problemas. ¿Dónde radicó la denuncia? Y por otra parte, ¿le sorprendió el último movimiento de la jueza Servini de Cubría? Bueno, la verdad que sí, nosotros hicimos la denuncia en el juzgado federal y quedó a cargo de Servini de Cubría. Casi automáticamente, cuando llegó la denuncia, el fiscal salió al cruce para intentar que se cajonee, que es lo que muchas veces pasan con este tipo, ¿no es cierto?, de causas, que más allá de la justeza interviene, ¿no es cierto?, el poder político para bloquearlas, y ahí se dio una disputa entre la jueza, que planteaba que había elementos como para iniciar la investigación, y el fiscal que decía archívese. Todo esto, cuando pasa esto, se eleva a Cámara, y es la Cámara la que hace pocos días falló a favor de la jueza, y ¿no es cierto?, de que se tiene que investigar porque están configurados posibles delitos. Yo la verdad que sí, me sorprendió porque uno, lo que tendría que ser normal sorprende en este país, porque en general lo normal tendría que ser que una causa, cuando se configura delito, se investigue, se sepa qué es lo que pasó. Bueno, pero acá lo normal es lo opuesto, es que en general no pasa nada. Entonces creo que debe tener que ver con el fin de ciclo, el hecho de que se están animando un poco más los jueces, ¿no es cierto? Y que bueno, que por esa vía
llegamos a esto. Han salido los funcionarios a tratar de despegar a la presidenta. No es casual que Parrilli es una de las personas que más ha salido en los medios a criticarme, a decir que somos, la verdad, agentes extranjeros. Es la misma persona que era el informante en la época de la privatización del petróleo. O sea, que las mismas caras que actuaron en la época negra de la historia, que es la época del menemismo, cuando se vendió y se regaló todo, hoy con los mismos argumentos que en aquel momento pretenda defender este acuerdo. Bueno, él ha dicho incluso que la presidenta no tiene nada que ver, que el acuerdo es entre el YPF y Chevron, casi como dándome la razón de que hay un delito, que no lo cometió la presidenta, sino que lo cometió, ¿no es cierto?, el directorio de YPF. Bueno, no es así. Acá vuelvo a insistir con un argumento. Si la presidenta no firmaba ese acuerdo regulatorio, que era una condición que le puso Chevron, no había acuerdo y la empresa no venía. Y en ese decreto se configuran una serie de delitos que es necesario investigar. No tenemos monarca, tenemos que llevarlo hasta el final. Espero que esto sirva para hacer un cambio en la justicia, que es la primera vez que se logra que una presidenta sea investigada en ejercicio de funciones y que sea algo que llegue para quedarse en la Argentina. Será Argentina año verde lo que yo creo. Bueno, yo peleo por eso, ¿no? Porque eso sea lo normal. Odar ha pedido cambiar su condición de denunciante a querellante. ¿Por qué y en qué estado está eso? Bueno, yo considero que la causa es muy importante porque creo que la tenemos que llevar hasta el final y bueno, quiero ser parte para seguirla más de cerca. Entonces por eso he pedido ser querellante en la misma. También por un hecho. Yo estoy esperando que el fiscal se corra de la causa, porque es el fiscal que sin ver el expediente solo vio la parte de denuncia a la presidenta y lo intentó cajonear y pidió el archivo. Ese fiscal se estila que cuando recibe una resolución contraria muy fuerte como la que ha recibido de la Cámara, se tendría que correr, pero si no se corre, yo siendo querellante tengo la posibilidad de pedir, ¿no es cierto?, que el fiscal no sea parte de la causa. Y además tengo la posibilidad de seguirla más de cerca, de tener acceso, ¿no es cierto?, a todo el expediente y de poder ir agregando pruebas. De hecho, esta semana viajo a Vaca Muerta también a visitar no solo el emprendimiento, sino también con muchos de los pobladores que están siendo prácticamente corridos de la zona, porque ya las consecuencias, pese a que todavía ni siquiera se ha llegado al 10% de la explotación de todo ese complejo, ya empieza a haber consecuencias de contaminación, un golpe muy grande a la economía regional. Hay gente que se está terminando de mudar de la zona porque muchos de ellos tienen la fruta, es la producción fundamental, que sin agua no puede subsistir y el agua ya se está empezando a contaminar. Bueno, viajo y todo esto lo hago también para aportar todas estas nuevas pruebas a la causa. Mi interés fundamental en esto es que un acuerdo que pasó entre gallos y medianoche, muy perjudicial para el país y para la región donde se va a sentar y que puede ser un precedente para que lo lleven a otra zona, se reabra. Y como yo considero que ha habido ilegalidad plena, si no, no se podría haber avanzado, bueno, que se lo considere nulo. Eso es lo primero. Y desde ya, después que los funcionarios que hicieron esto tengan que hacerse cargo, como cualquier hijo de vecino, ¿no? Y bueno, para eso he sido, también me he puesto querellante, para poder seguir hasta el final el caso y tratar de que no lo cajoneen. ¿Estima que este acuerdo firmado entre Argentina y Chevron podría replicarse con otras empresas que también tienen disponibilidad económica, petroleras del mundo, dispuestas a celebrar un convenio de esta magnitud en Argentina? Bueno, yo creo que sí, que ese es el problema, porque el decreto no solo habilita a Chevron, es un marco regulatorio nuevo para cualquier empresa que quiera invertir. De hecho, Galucio, cuando me plantea a mí, lo que me dice es, bueno, no le hace bien al país este tipo de denuncias justo cuando estamos negociando con otras empresas, porque en realidad lo que quieren ellos es que sea la punta de playa Chevron de este tipo de explotaciones, y por lo tanto vamos a tener una problemática muy grande, porque ya imagínense que las empresas, si ven las condiciones tan favorables que pueden hacer prácticamente lo que quieran, llevarse nuestros recursos, no pagar impuestos, no pagar nada, llevarse todo de arriba, ¿qué empresa no va a querer invertir? Y encima se le permite
este método que vuelvo a insistir, ya ha sido prohibido en 14 estados de Estados Unidos, entre ellos Nueva York, porque allí, que fue el primer lugar donde se empezó a aplicar el fracking, ha provocado contaminación y ha provocado que prácticamente tengan una crisis de agua potable en muchos estados, porque liquidaron la posibilidad de tener agua potable y todas las napas están contaminadas. Entonces, se prohibió en Francia, se prohibió en Australia, o sea, hay cada vez más países que lo prohíben, en el propio España. En España han hecho un estudio que dice que muchos de los sismos que se están dando tienen que ver precisamente con este tipo de explotación. O sea, estamos hablando de algo que, como pasa muchas veces, que lo prueban primero en los países industrializados, se dan cuenta que eso provoca consecuencias tremendas, entonces ¿qué hacen? En vez de prohibirlo y no habilitarlo más, no, lo llevan y lo traen a países como los nuestros, que siempre encuentran algún gobierno que se los permite. Entonces, bueno, creo que sí, que están trabajando para que vengan más empresas. O sea, acá estamos volviendo a regalar las joyas de la abuela, o sea, ya es evidente que quedó algo en el placar que no lo encontraron en su momento y ahora lo encontraron y lo quieren volver a entregar. Tenemos que, ya pasamos por esa etapa, si no empezamos a vivir con lo nuestro, nos abrimos a Latinoamérica, empezamos a discutir, incluso también a explorar formas alternativas de energía, o sea, si no empezamos a discutir pensando en cómo desarrollar nuestro país, no en el negocio de unos pocos, nos va a volver a pasar lo mismo. Y solo nosotros podemos tropezar 2 veces con la misma piedra y creer que el resultado va a ser distinto. No, va a ser igual o peor, ¿no? Porque ahora se le agrega toda la contaminación. Bodar, frente a la denuncia que usted hizo, ¿cómo actuó el arco opositor, el arco político opositor a este gobierno? ¿Lo acompañan? ¿Se queda solo? Bueno, yo me hubiera gustado que hubiera más voces, ¿no? Acá chocamos también con un hecho, que mucha gente cuando tiene que hablar, por ejemplo, del fracking, habla mal, porque o sea, como de acá a 10 años todo el mundo, vamos a ver las consecuencias, todos abren el paraguas. Pero pocos se animan a hablar contra los intereses de esta empresa, de Chevron, y con el arreglo económico. Es como que se paran diciendo, bueno, posiblemente esta sea una forma de avanzar en la explotación petrolera, aunque qué lástima que va a haber contaminación. Y un poco terminan diciendo, bueno, a lo mejor hay que bancar la contaminación en pos del progreso, ¿no? O sea, tienen un poquito ese doble. Yo creo que se equivocan, porque primero, porque no va a haber progreso para el país, y porque la contaminación es un problema serio. Nosotros el mundo no es infinito, es finito, y nosotros lo estamos destruyendo. O sea, ya con el tema de la megaminería hemos provocado desastres ambientales tremendos, y gracias a la movilización de la gente se impidió que sigan avanzando en muchos lagos, porque se iba la contaminación de los glaciares, que son el reservorio de agua de la humanidad, ni siquiera nuestro. Estamos provocando verdaderos desastres en el campo, porque el monocultivo y los agroquímicos, o sea, vamos a tener problemas serios, porque estamos comiendo cualquier porquería. Entonces, yo creo que todos tenemos que ponerle un límite. Nosotros la naturaleza la tenemos que cuidar. No puede ser que el desarrollo sea contradictorio con cuidar la naturaleza. Tenemos que buscar formas, ¿no es cierto?, de producción que no atenten contra la naturaleza. Y sobre todo, tampoco engañar a la gente prometiéndole futuros promisorios con este tipo de inversiones que sabemos que solo van a beneficiar a los países centrales y no a nosotros. Entonces, nosotros estamos entregando algo que es un recurso nuestro, que no lo vamos a poder disfrutar porque lo van a disfrutar otros, a cambio de una contaminación tremenda que sí la vamos a padecer todos. Entonces, yo creo que la clase política tendría que comprometerse más a fondo con este tipo de temas, porque es el futuro del país, es el futuro de regiones enteras. No esperemos que nos pase lo que le pasó al propio Estados Unidos, que tiene hasta Nueva York prohibido, porque hasta en Nueva York hay contaminación y problemas para tener agua potable. O sea, no esperemos eso, ¿no? Y tampoco esperemos salidas milagrosas de estas inversiones cuando ya probamos 40 veces y ya sabemos que estas inversiones al país no le dejan nada. Finalmente, las expectativas que usted pone en esto. Bueno, una parte de las expectativas ya se me han cumplido, porque cuando yo inicié esto, lo primero que quería era que se abra un debate
que esto no pase sin pena ni gloria, ¿no es cierto? Y que la gente no tenga la posibilidad de entender de qué se está hablando cuando hablamos de esto. Creo que eso ya se cumplió porque el caso ha tenido trascendencia y obliga nuevamente a reinstalar el debate, los funcionarios tienen que defenderlo, nosotros podemos explicar, ¿no es cierto?, de qué se trata. Eso en primer lugar. Yo creo que mi expectativa es que se configuren los delitos que han estado y que por lo menos podamos avanzar a que se rediscuta el contrato, porque si se configuran los delitos que yo he planteado, más allá de quién sea responsable, un acuerdo que nació de una ilegalidad para mí es nulo y por lo tanto tendría que rediscutirse nuevamente. Yo tengo expectativa de que podamos avanzar en ese camino y también, como vamos a un cambio de gobierno, que el gobierno que venga también sea interpelado por esto, porque, ¿no es cierto? O sea, no simplemente que le eche la culpa de la herencia adquirida al gobierno anterior, sino que estando abierta esta causa, tengan también que opinar y por esa vía también comprometerse. Esa es la expectativa mía de mínima. La de máxima es que después algún responsable alguna vez pague por los desastres que hace con nuestros recursos naturales y con los intereses del país, porque yo creo que acá hay traición a la patria, o sea, encima se le va a poner Mosconi, ¿no?, al emprendimiento. Yo creo que si el general Mosconi realmente volviera a vivir, no sé, creo que se muere de nuevo de un paro cardíaco, no sé lo que haría cuando ve esta gente. Yo recuerdo siempre una frase, que es la que podemos discutir en cualquier lugar la inversión privada o extranjera. En el único lugar donde no lo podemos permitir es en lo que tiene que ver con la explotación petrolera, porque hace a la soberanía nacional. Bueno, yo creo que ponerle Mosconi es casi como una provocación a este emprendimiento y a este acuerdo. Así que bueno, este debate para mí es positivo que se haga y que la ciudadanía conozca. Y creo que eso se ha permitido, ¿no?, con esta demanda. Finalmente, ¿por qué cree que ocurren estas cosas? Bueno, yo del gobierno actual, a mí no me sorprende que hagan esto porque han estado permanentemente ligados a la entrega de los recursos naturales y sobre todo el petróleo. Recordemos que vienen de una provincia petrolera. ¿Porque les gusta entregar nada más? No, yo creo que detrás de cada una de estas entregas siempre hay un vuelto que se cae de la mesa. Yo creo que las privatizaciones del petróleo que se dieron en su momento estuvieron rodeadas de corrupción y creo que este tipo de acuerdo pasa lo mismo. O sea, yo creo que siempre hay funcionarios que se van a enriquecer entregando los recursos naturales que son nuestros. O sea, yo creo que sí, que hay corrupción detrás de esto. Yo quisiera saber, por ejemplo, todos los funcionarios de la Patagonia que se enriquecieron, porque son todos multimillonarios, si no hay una relación directa con toda la entrega que hicieron del patrimonio nacional y del petróleo en aquellos años. Recordemos que antes de fallecer Kirchner, por ejemplo, le prorrogó por 40 años la explotación de Cerro Dragón. O sea, la verdad son negocios. O sea, yo me gustaría saber si realmente Eskenazi no era el testaferro, por ejemplo, de esta propia gente, y de dónde sacó la capacidad como para tener parte de lo que era YPF. O sea, son todas cosas que en algún momento, si hubiera realmente una justicia independiente que investigara, saltaría a la luz de que todo esto ha sido parte, ¿no es cierto? Solo se entiende porque hay corrupción y porque detrás de esto las empresas untan, ¿no es cierto?, a todos los funcionarios. Sino, yo no creo que se entregue, que sean tan vendepatria simplemente por amor al arte, ¿no? O sea, que entiendo que detrás de esto hay muchos intereses económicos.